Estudiantes, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de Comunicación 2. Durante estas semanas, durante estas 14 semanas, vamos a ir profundizando algunos aspectos revisados en el curso del primer ciclo Comunicación 1. Vamos a empezar exactamente a las 6:15. Mi nombre es María Yolanda Portilla Portilla y voy a ser su profesora del curso de Comunicación 2. Este curso como ustedes saben, este curso tiene como capacidad terminal que ustedes elaboren diversos tipos de textos y que estos cuenten con coherencia, claridad, precisión y realicen las correcciones ortográficas precisas, de modo que ustedes puedan aplicar esto en su vida profesional, así como en su formación académica. La metodología que vamos a emplear es una metodología activa. Esto quiere decir que el aprendizaje debe ser construido por ustedes mismos, por lo que vamos a hacer uso del trabajo cooperativo. Su participación es muy importante y durante las clases ustedes van a analizar algunas situaciones, algunos textos, y lo harán de manera individual como grupal. También es muy importante tener presente que las evaluaciones son continuas. Esto quiere decir que vamos a tener 3 evaluaciones y estas evaluaciones tienen un peso diferente entre sí. En el caso de la primera evaluación continua, esta evaluación se llevará a cabo el 12 de octubre. La segunda evaluación continua se va a llevar a cabo el 2 de noviembre. La evaluación continua número 3 tiene como fecha el 23 de noviembre. Tiene como fecha el 23 de noviembre. Y nuestra evaluación final se va a llevar a cabo el día 21 de diciembre, en la semana 14. La fórmula a través de la cual se va a obtener el promedio
es la siguiente. Para la primera evaluación continua es 4%. Para la segunda evaluación continua es 16%. Para la tercera continua es 30% y la evaluación final es el 50%. Esto quiere decir que las notas que vayan obteniendo se van a multiplicar por 0.5, por 0.04, en el caso de la primera evaluación continua, por 0.16 la segunda, y la nota que obtengan en la tercera se multiplicará por 0.30. Si al realizar la sumatoria de estas evaluaciones el promedio está entre 7 y 12, tendrán que rendir una evaluación de recuperación. Esta evaluación de recuperación va a reemplazar la nota de la evaluación final, si es que la han desaprobado, y si no es ese el caso y no han rendido alguna evaluación continua, la nota más baja será reemplazada. La evaluación de recuperación se ejecuta de esa manera y no reemplaza la nota de todo el curso. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Esta primera semana, es decir, el día de hoy, vamos a hablar del texto y sus propiedades. La próxima semana hablaremos de la tildación. La tercera semana también seguiremos trabajando acerca de la tildación. La cuarta semana tendremos lo que son los elementos de cohesión. Al finalizar la cuarta semana, se va a llevar a cabo la evaluación continua número 1. ¿En qué consiste? En la entrega de un texto que sea coherente, esté bien escrito, donde se vean reflejadas las reglas ortográficas, las que han usado adecuadamente. En el caso, la semana 5 hablaremos de los conectores lógicos. Veremos el texto instructivo en la semana 6. En la semana 7 también vamos a hablar acerca del texto instructivo. Y en el caso de la semana 7, al finalizar la clase, tendremos la presentación de su texto instructivo, el cual será de un tema libre y debe tener o cumplir con todas las características vistas en clase. No sé si es que hasta el momento ustedes tengan alguna pregunta. Recuerden que pueden participar activando momentáneamente el micro o pueden hacerlo a través del chat. Estamos claros por mi parte. Entonces continuemos. En la semana 8 vamos a hablar de los vicios del lenguaje. Vamos a trabajar la 9 y la 10. La semana 9 y 10 vamos a trabajar sobre el texto argumentativo. Y ustedes presentarán un texto argumentativo como evaluación continua número 3. Recordemos que esta evaluación tiene el 30% del promedio. Luego hablaremos de las habilidades de redacción, la exposición didáctica, se verán en la semana 12 y 13, y la evaluación final consiste en una exposición didáctica grupal,
donde aplicarán todo lo visto a lo largo de las semanas, de las 13 semanas anteriores. El día de hoy vamos a hablar acerca del texto y de sus propiedades. El ciclo anterior ustedes han visto las propiedades de los textos. Hoy vamos a reforzar lo trabajado en el ciclo anterior. ¿Cuáles eran las propiedades de los textos? Muy bien, han visto acerca de la coherencia y la cohesión. Para lograr la coherencia, teníamos que apoyarnos en otra propiedad, la adecuación. Correcto. Sí, coherencia, cohesión y adecuación son las propiedades textuales. Propiedades que siempre están presentes en un buen texto. El día de hoy el logro de aprendizaje consiste en comprender las propiedades textuales, como ustedes han señalado, son coherencia, cohesión y adecuación. Aquí tenemos un texto. Un voluntario que pueda leerlo. Buenas noches, profesora. Yo puedo leerlo. Gracias. Muy bien, dice. Identifica qué inconvenientes tiene este texto. San Leonardo quería fundar un monasterio. San Leonardo fue a pedir un trozo de tierra al rey. El rey ofreció a San Leonardo todo un reino. San Leonardo rechazó el reino. San Leonardo dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer el asno de San Leonardo en una noche. Por esta razón, se tenía a San Leonardo como patrón de los burros y de los asnos. Gracias. ¿Qué inconvenientes encontramos? ¿Será un texto? Yo creo que no utiliza. Continúa. Yo creo que no utiliza los conectores y no como el texto no logra tener una conexión entre sí, parecen como oraciones diferentes pegadas en un párrafo. No hay como cohesión en el texto. Lo que señalas es muy cierto. Un compañero a través del chat decía que se repiten muchas palabras. Hay redundancia. Como señalabas tú, carece de conectores y esto hace de que no exista una cohesión entre las oraciones. Señalabas que parecían oraciones que estaban puestas juntas, sin embargo no se integraban entre sí, lo que restaba coherencia a lo que estaba escrito. Tatiana, estás solicitando la palabra. Te escuchamos. Sí, buenas noches, profesora, compañeros. También lo que se observa, muy aparte de no tener la coherencia y los conectores, no tiene el punto y el coma, ¿no? Los No signos tiene punto y coma, bueno, de puntuación, sí. ya no se han aplicado adecuadamente los... ¿Me logran escuchar? Sí, Sí. sí, lo hemos escuchado. No se logró está bien. Esa observación, compañeros, ya dijeron todo. Sí, ahora, si es cierto, han señalado los inconvenientes. Nos vamos a tomar unos minutos para redactarlo de manera adecuada.
evitando lo que ustedes señalaban, las redundancias, el buscar el conector que permita que las oraciones realmente se integren en un párrafo. Quizás podemos no solamente redactarlo en un párrafo y sea necesario hacer más de uno. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos y luego vamos a compartir a través del chat esta información. Miss, le quería pedir un favor. Quizá podría como copiarnos y pegar el texto en el chat para nosotros poder editarlo. Correcto. Justamente estaba esperando que me lo soliciten.
Entonces vamos a ir visualizando como podemos observar, algunos han enviado ya sus redacciones. San Leonardo quería fundar un monasterio. Este fue a pedir un trozo de tierra al rey, el cual le ofreció todo un reino. Sin embargo, él lo rechazó. San Leonardo dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer el asno en una noche. Por esta razón, se le tenía como el patrón de los burros y de los asnos. Tenemos aquí otro que dice, San Leonardo quería fundar un monasterio. Él fue a pedir un trozo de tierra al rey, pero éste le ofreció todo un reino, lo cual rechazó, ya que solo quería la tierra que pudiese recorrer el asno en una noche. Por esta razón, se le tenía como patrón de los burros y de los asnos. San Leonardo quería fundar un monasterio. Él le fue a pedir un trozo de tierra al rey, a lo cual le ofreció todo un reino. Rechazó la propuesta, le dijo que solo quería para que pudiese recorrer su asno en una noche. Por esta razón se le tenía como patrón de los burros y de los asnos. San Leonardo quería fundar un monasterio. Para ello fue a pedir un trozo de tierra al rey. Él le ofreció todo un reino. Sin embargo, lo rechazó y le dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer con el asno en una noche. Por esta razón, se le tenía como patrón de los burros y de los asnos. San Leonardo quería fundar un monasterio. Debido a ello, fue a pedir un trozo de tierra al rey. El monarca le ofreció al hombre todo un reino, pero éste lo rechazó. Él dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer su asno en una noche. Por esta razón, se le tenía como patrón de los burros y de los asnos. San Leonardo quería fundar un monasterio. Este fue a pedir un trozo de tierra al rey y este ofreció a San Leonardo todo un reino, pero el santo lo rechazó. Dijo que solo quería la tierra que pudiese recorrer su asno en una noche. Por esta razón, se tenía a San Leonardo como patrón
de los burros y los asnos. Entonces, lo que podemos observar dentro de cada redacción realizada por ustedes es lo siguiente, que han usado diversos recursos para cohesionar las ideas. He visto que ustedes han empleado en algunos casos sinónimos para no repetir las palabras. Han tenido en cuenta también el utilizar los signos de puntuación para integrar las ideas. También se observa que algunos han separado en párrafos y hay frases que han agregado, que han permitido tener un mensaje más claro. Sin embargo, he observado también algunos errores ortográficos. Cuando estamos frente al pronombre él, lleva tilde. Si no, estaríamos hablando del artículo y debería acompañar a un sustantivo. También he observado que hemos repetido algunas ideas. Todavía no hemos logrado una cohesión dentro de los párrafos. Entonces, lo que se busca en estas semanas es que ustedes puedan ir desarrollando estas habilidades, estas estrategias al momento de redactar y que siempre tengan presente las propiedades que ustedes conocen, como son la coherencia, la cohesión y la adecuación. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Cuando estamos frente a muchas oraciones integradas entre sí que desarrollan un tema, decimos que eso es un texto. Un texto es el conjunto de oraciones que están cohesionadas, que son coherentes y que permiten desarrollar una idea, un tema específico. Cuando nosotros abordamos muchos puntos a la vez o muchos temas a la vez, el texto no se encuentra bien elaborado. Entonces, para que sea coherente un texto, debe abordar un solo tema. Y este tema debe estar organizado de manera lógica. ¿Qué cosa es la adecuación y en qué consiste? Consiste en que nosotros pensemos en el lector. ¿Qué características tiene este lector? ¿Qué edad? ¿Cuál es su vocabulario? Para que las cosas que queremos expresar lo hagamos de manera que sea claro para este, que pueda entender el mensaje sin que se den malos entendidos. Es decir, que logremos una comunicación efectiva. La cohesión es la forma en que se van uniendo, integrando las oraciones, dando origen a los párrafos y que estos estén bien vinculados. Cuando hablamos de un tema, este tema debe ir de lo general a lo específico. Es decir, que lo primero que debemos hacer al desarrollar un tema es primero centrarnos en la definición. ¿Qué es? ¿Cómo se conoce? ¿Qué nombres puede tener esto de lo que estoy hablando? ¿Y cuáles pueden ser los efectos? En el caso del ejemplo nos habla de la ayahuasca. ¿Qué cosa es la ayahuasca?
Me dicen aquí una sustancia alucinógena. ¿Se le conocerá con otros nombres? Dicen, es una bebida relajante que usaban los incas o las culturas andinas. Una sustancia alucinógena que usan en la selva. Un trago alucinógeno ancestral. Recordemos que cuando vamos a redactar un texto, siempre partimos de la información que tenemos. Esta información luego la tenemos que ir organizando, ir relacionando entre sí para luego pasarla a un organizador. Luego nosotros empezamos a redactar el texto. Me dicen que sirve para curar, que es un brebaje curativo, es muy usado en la selva. ¿Y qué tipo de enfermedades cura el ayahuasca? Me dicen, Profesora, una vez me dijeron, perdone, disculpe, debí alzar la mano. no, está bien. Una vez me dijeron, entre bromas, me dijeron, como a veces soy un poco olvidadiza, me dijeron que me iban a dar ayahuasca porque eso ayuda bastante con el Alzheimer. Miren, me dicen aquí que lo usan, sí, para tratar lo que es el Alzheimer. Me dicen que eso lo dice Google. Enfermedades neurológicas. Sí, también el Parkinson, porque tengo un tío que le daban eso porque dicen que la ayahuasca tenía propiedades curativas para el Parkinson, ¿no? Aunque muchos sabemos que esa enfermedad, debe ser igual con medicamentos, ¿no? Pero bueno, ellos son de la selva y ellos no creen mucho en las medicinas locales, no son más de tomar esos brebajes. Es una medicina más tradicional de allá. Sí, y lo que me señalan, por ejemplo, es que ayuda a la recuperación, dice, de las zonas dañadas del cerebro. Dice que entre las cosas que genera es ciertas alucinaciones y que se usaba desde tiempos ancestrales. Aquí tenemos un texto. Vamos a determinar si realmente es coherente y está bien cohesionado. Por favor, un voluntario o voluntaria que lea. ¿Puedo leer, profesora? Sí, claro. Muy bien. En la China se acostumbra a obsequiar patos mandarines en los matrimonios, ejemplo de la fidelidad, porque las parejas de estos animales se mantienen unidas hasta la muerte. En Francia se ha iniciado una serie de protestas contra las pruebas nucleares en el Pacífico.
Agustín Lara fue una de las grandes figuras más importantes del bolero. ¿Es coherente el texto? No, profesora, están No, profesora. uniendo Le falta conectores. 3 temas. También tildes. Sí, Justamente lo que señalabas tú, ¿no? No es coherente porque se están abordando 3 temas totalmente distintos. Por un lado nos están hablando acerca del hecho de regalar dentro de un matrimonio o a las personas que se casan, patos mandarines. Por otro lado, nos hablan acerca de Francia y las protestas contra las pruebas nucleares y nos hablan de Agustín Lara. Entonces, no es coherente porque no aborda un solo tema, porque habla de muchas cosas a la vez. Y lo que me decías acerca de la cohesión, también no está bien cohesionado porque no existen signos de puntuación que permitan integrar las ideas. Entonces, no sé si alguien más va a participar. Yo le había dicho de que le falta coherencia y de que le falta punto y coma y también separar párrafos y ideas principales, y las ideas principales. Correcto. Recalcando, pues creo que se había indicado, en realidad, el principio básico por el cual no tiene, o sea, no es un texto coherente es porque habla de 3 temas distintos. Por más que tenga conectores, buenos signos de puntuación, etcétera, va a seguir siendo un texto incoherente porque los temas, pues, que se abordan son completamente distintos, no guardan ninguna relación. Realmente lo que señalas es muy cierto. No se trata de un texto, no se trata de un párrafo, porque se están abordando aspectos o temas distintos. Entonces, cuando hablamos de coherencia, tenemos que tener en cuenta que es necesario que cumpla el primer aspecto, desarrolle un solo tema. Veamos al siguiente. ¿Quién lee? ¿Quién puede leer, por favor? No sé si se me escucha. Ya, sí te escucho. Sí, bien. El Carnaval de Venecia es uno de los más famosos. El Carnaval de Venecia ocupa un lugar muy especial. El Carnaval de Venecia está rodeado por un entorno de ensueño. Los disfraces del Carnaval de Venecia son sumamente originales. ¿Existe coherencia? No, también le falta un poco de conectores, comas y pues no tiene tanta coherencia. Ya. Sin embargo, aborda un solo tema. Sí, ¿Qué está fallando aquí? ¿La coherencia o la cohesión? La cohesión, profesora, la porque el sabor... cohesión. Entonces, está fallando la cohesión. Si nosotros lo revisamos, podemos darnos cuenta que sucede lo mismo que en la lectura de San Leonardo. No existe conectores y se repiten algunas palabras, existe redundancia. Entonces, tenemos que, cuando redactamos, tener en cuenta que no debemos repetir una y otra vez las mismas palabras. ¿Qué palabras se repiten dentro de este texto? El Carnaval de Venecia. ¿No? Entonces, aquí se
repite el Carnaval de Venecia. ¿Cómo podríamos expresarlo sin repetir tantas veces esta frase? ¿Con conectores? A ver, ¿podrías ensayar oralmente cómo alguien se anima a... ¿Podríamos decir como carnaval es similar a una festividad? La verdad no tengo muy claro acerca de ese carnaval de Venecia, como no sé qué se realiza allí. Ya, sí podemos decir que es una festividad. Ok, entonces algo así como el carnaval de Venecia es uno de los más famosos. Este ocupa un lugar muy especial y está rodeado por un entorno de ensueño. Los disfraces de dicha festividad son sumamente originales. Correcto. ¿Alguien más quiere presentarnos este texto cohesionado? Claro, podemos usar también el hecho de señalarlo como evento, ¿no? Este evento. Y yo podría... Ya, ¿no? escuchamos. Ya. El Carnaval de Venecia es uno de los más famosos. De esta manera ocupa un lugar muy especial, ya que está rodeado por un entorno de ensueño. Los disfraces de este evento son sumamente originales. ¿Se dan cuenta cómo un mismo texto puede ser verbalizado de maneras distintas? Y buscar que tenga cohesión. Claro, podemos, como dicen ustedes, ¿no? Pueden hacerse uso de pronombres, uso de sinónimos, ¿no? También podemos utilizar algunas frases, algunos adjetivos, entonces, que nos permitan cohesionar y sobre todo el utilizar estos conectores lógicos, estas palabras que nos permiten parafrasear. Cuando nosotros parafraseamos un texto, lo hacemos nuestro, porque lo expresamos con las palabras que mayormente utilizamos. Entonces, y porque hemos interiorizado el mensaje. Tenemos un texto. En ese texto podemos observar algunas cosas. Primero, que está desordenado. Segundo, que existe un párrafo que no está o no está relacionado con los demás. Entonces, ¿quién puede leer? Profesora, Sí, a ver, te escucho. levanté mi mano. Creo que no lo vio. Ya voy a leer.
Dice, los agujeros negros son los restos fríos de antiguas estrellas, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Pueden existir agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. Estos cuerpos inmensos pueden tener una masa de 10 a 100.000 millones de soles. Estos atraen la materia e incluso la energía hacia sí, pero no en mayor medida que otras estrellas u objetos cósmicos de la masa similar. Esto significa que un agujero negro con la misma masa que la de nuestro Sol no aspiraría más objetos hacia sí que nuestro Sol con una propia fuerza gravitatoria. El Sol es una estrella enorme, con un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Podría albergar a 109 planetas en su superficie. Si fuera hueco, más de 1 millón de tierras podrían vivir en su interior, pero no lo es. Está relleno de gases calientes que representan más del 99.8% de la masa total del sistema solar. De hecho, existen algunos agujeros negros en el seno de los sistemas binarios. Estos agujeros atraen continuamente masa de su estrella vecina, aumentando el agujero negro y acogiendo la otra estrella hasta que el agujero negro se hace grande y la estrella compañera se desvanece por completo. Muchas gracias. ¿Cuál de los párrafos no es pertinente? No aborda el mismo tema. La D, profesora. La D. Porque habla La del D. Sol. La que habla del Sol. Sí. Como ustedes señalan, en el caso de la D, no habla acerca de los agujeros negros, sino que se menciona al Sol. Entonces, la D no corresponde a este texto. ¿Con cuál de los párrafos iniciaría? Con el A, profesora. ¿Por qué iniciarías con el A? Porque está dando una introducción de lo que es de lo que va el tema. Sí. Lo que se hace en el primer párrafo es hacer una presentación del tema y sobre todo que nos dice qué son los agujeros negros. Nos da como una definición de lo que se va a tratar a lo largo del texto. ¿Cuál sería el párrafo que continúa y por qué? La C. La C. ¿Por qué sería la C? Porque ya está dando a conocer el tema. ¿Cómo funcionan los agujeros negros? ¿No? Nos dicen cómo funcionan los agujeros negros y está relacionándose o está ampliando la primera idea que se planteó. Entonces es A, C, ¿qué seguiría? La B. Porque está dando a conocer los subtemas o algo así. La B porque explica los tipos de los tipos de agujeros negros que existen. A ver, ¿alguien más? Sí, es la B. ¿Por qué no podría ser la E? Está dando una conclusión. Porque ya está dando la conclusión.
En el caso de la E, me dicen, está dando la conclusión. De hecho, existen muchos agujeros negros en el seno de los sistemas binarios. Estos agujeros atraen continuamente masa de su estrella vecina, aumentando el agujero negro y encogiendo la otra estrella, hasta que el agujero negro se hace grande y la estrella compañera se desvanece por completo. ¿Será esa una conclusión o es la explicación de cómo es que funciona un agujero negro? Es más como un argumento, creo yo, ¿verdad? Me gustaría que pueda mencionarme hasta ahora, perdón, me perdí un poco, el orden de las letras que ya van diciendo mis compañeros para poder también participar. Dicho A, C, y estamos viendo si la que continúa es la B o la E. Ok, gracias. Ahora lo veo y también respondo. Gracias. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Se quedan con la B o será acaso la E? Mis buenas noches. Buenas Eh, noches. yo me quedo con la E porque creo que es como una explicación de lo que es la C, o sea, continúa. Luego viene la B diciendo, puede existir agujeros negros supermasivos, incluida la Vía Láctea. Eso sería lo final. Para mí es como una... No sé si estará bien. Pero siento que la E... Al principio también puse la B, pero siento que la E está argumentando lo que nos está diciendo en la C. O sea, le está dando una continuidad. A través del chat me dicen que es la E porque está reforzando la idea anterior. Sí, la E está explicando cómo funcionan estos agujeros negros y la B nos da la conclusión del tema, porque nos dicen que pueden existir agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias. Entonces, inclusive dice, ¿no? Incluida nuestra Vía Láctea. Entonces, el orden, entonces, es A, C, E y B. El párrafo B es el que cierra el discurso. Entonces, cuando hablamos de las propiedades textuales son esas características que tiene que tener un texto cuando está bien construido. ¿Qué propiedad textual transmite la información de manera clara, ordenada y comprensible?
A ver, jóvenes, entonces, cuando hablamos de una unidad temática, ¿a qué nos referimos? ¿A la coherencia? Claro. Habíamos señalado que la coherencia es la que se encarga del desarrollo de un solo tema a lo largo del texto, que está estructurado teniendo un orden lógico. La información que se desarrolla dentro del texto va de lo general a lo particular. También hemos visto que existe información específica en cada párrafo. Tenemos un párrafo en el que podemos definir, luego tenemos un párrafo en el que nosotros podemos señalar ciertas características, otro donde podemos dar ejemplos. Entonces existe todo un orden al momento de plantear el desarrollo de un tema. Y cuando se respeta este orden, entonces decimos que el párrafo es coherente. ¿Qué característica será la siguiente? Los enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Es decir, que emplea correctamente los signos de puntuación, evita la repetición de palabras, emplea conectores de discurso para enlazar las ideas. Cohesión. La cohesión. Entonces, ustedes me habían señalado que podemos lograr la cohesión a través de el uso de conectores lógicos, a través de los signos de puntuación. Y me hablaban mucho ustedes de que podemos sustituir algunas palabras por sus sinónimos. Si se trata de sustantivos, podemos reemplazarlo por pronombres. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta al momento de redactar. Y la última propiedad, lo que busca es adaptar de manera eficaz la situación comunicativa. Y para poder lograr esto, siempre tiene en cuenta para quién está destinado el texto. ¿Cuál es el canal que se va a emplear? ¿Qué dificultad? ¿La adecuación? Sí, la adecuación tiene en cuenta al destinatario, es decir, al receptor. El medio por el cual vamos a interactuar también lo tiene presente la adecuación. Y sobre todo, ¿cuál es la intención comunicativa? Cuando hablábamos de intención comunicativa, en el ciclo anterior, mencionábamos que eran 4. ¿Cuáles eran estas intenciones comunicativas? ¿Tendría que ser como el informar, el persuadir y así? Correcto, pero tenían 4 nombres. Lo que tú me has dicho es el informar. Expositiva, intención expositiva, busca informar. Me hablabas acerca de convencer. ¿Cómo se llamaba esa intención comunicativa? Argumentación. Argumentativa. Cuando buscaba señalar a través de adjetivos las características de algo o de alguien, estábamos frente a ¿qué intención comunicativa? ¿Expositiva? Expositiva. Descriptiva. Miren, ¿cómo? Descriptiva. Descriptiva. Sí, la intención descriptiva es la que busca que nosotros
conozcamos las características de algo. Y falta una. ¿Cuál es la otra intención? ¿Narrativa? La narrativa. ¿Y en qué consiste la intención narrativa? En contar algo. Ya, Una historia. en contar, puede ser una historia, puede ser hechos que sean reales o ficticios, teniendo en cuenta un orden al momento de hacerlo, que sean cosas sucesivas. Algunos escritores juegan con los tiempos y prefieren contar historias a partir de el final. Otros de la situación crítica parten y nos llevan al inicio y luego hacia el desenlace. Entonces, ahí tiene que tener en cuenta el escritor quién es su destinatario. Y ahora viene nuestra parte práctica. ¿En qué consiste esta parte práctica? En que redactemos un texto de manera libre. Un texto breve con intención narrativa. Y lo vamos a compartir para ver si es que quedó claro lo que es la cohesión y la coherencia. A ver, por eso como el más sencillo es narrativo, por eso estamos utilizando este tipo de intención para redactar. Algo muy breve, chicos, pero donde se observe que existe cohesión y coherencia. Recuerden que la adecuación también debe estar presente. Voy a dejar esta diapositiva para que tengamos en cuenta en qué consiste cada propiedad al momento de redactar. Recuerden que su participación, al ser una metodología activa, su participación es muy importante y la estoy registrando tanto los que activan el micrófono e interactúan como la información que me envían a través del chat.
A ver, aquí ya tenemos un trabajo. A ver, voy a leer. Ordené mi cuarto esta tarde. En una esquina coloqué mi cama y cambié mis sábanas. Frente a ella puse mi pequeño sofá-cama con una almohada para mi gato. Al lado está mi tocador con artículos de aseo. Actualmente, uno de los mayores problemas que viene afectando sigilosamente la salud y con ello a la vida en sociedad limeña es la contaminación acústica. Si bien el tema de la noticia no es tan vibrante, el impacto sonoro es real. Salí a pasear a mi mascota. Estaba haciéndola jugar con su pelota. Lastimosamente se metió a una casa y nadie abría la puerta. No la pude recuperar. La princesa Cordelia vive en una casa en la pradera y vive de forma modesta, incluso en su vestir. Sus amigas, en cambio, alardean de las grandes posesiones. Luisa es una joven muy alegre. Estudia en una de las mejores escuelas de Lima. Sus padres siempre se han preocupado por su bienestar, tanto así que ya tiene su futuro planeado. Los amigos de la bella joven sienten un poco de preocupación por ella, ya que temen a que eso ponga en riesgo las decisiones y elecciones que desee y que no encaje con lo que sus padres decidan. El día de hoy me enteré que había salido el bono económico Yanapay. Hoy en la mañana, cuando me dirigía a mi trabajo, me detuve para ayudar a cruzar la pista a una señora de avanzada edad. Me hizo sentir y me detuve a pensar que todas las personas deben tener más empatía. Cada día que llego a la tienda donde trabajo y veo hacia afuera, está todo muy tranquilo. Debe ser porque son las 7 de la mañana. Al pasar las horas, llegan hordas de gente desesperada por comprar cosas, gente con sus hijos de 2 o 4 años sin mascarilla. Esto me hace pensar
en que hay gente que a pesar de la situación actual no se da cuenta que puede contagiar a sus seres queridos. Soy maestra de arte. Hago que mis alumnos participen más y tengan más confianza en sus trabajos en clase. Me gusta interactuar con ellos. Siento que han aprendido mucho, pese a ser de manera virtual. Sobrino. Tarde me di cuenta que con dinero compré una casa y nunca un hogar. Que con dinero de amigos estaba rodeado, que obtenía halagos y nunca obtuve respeto. Son errores que jamás debes cometer. A ver, ¿quién más se anima? Lo que estoy observando es que algunas palabras no las estamos tildando. Tampoco estamos respetando iniciar con mayúscula. Recuerden que todo escrito siempre se inicia con mayúscula y que los sustantivos propios también llevan mayúscula. Entonces, tengamos cuidado al momento de redactar, porque esto nos resta puntaje. María y Juan se fueron de vacaciones a Cusco. Durante el viaje se encontraron con dos amigos que no veían hace años, por lo que decidieron recorrer juntos la ciudad. Hace unos días, al despertar por la mañana, pude observar algo distinto cerca de mí. De mi escritorio. Rápidamente me acerqué y pude visualizar lo que parecía ser un poco de sangre. Preocupada le pregunté a mi hermana si había sucedido algo, a lo que ella me respondió diciendo que se había realizado un corte en la mano derecha al tratar de limpiar mi espejo roto. Aparentemente no fue nada grave y todo quedó como una anécdota. Juan salió de su casa rumbo a la granja de su abuelo. Sin embargo, se cruzó con su amiga María y se pusieron a charlar, ya que no se veían hace 2 años, porque ella tuvo que salir de la ciudad por motivos de estudio. Él no se percató de la hora y se le hizo tarde para visitar a su abuelo. El día de hoy me enteré que había salido el bono económico Yanapay. Rápidamente procedí a verificar si era beneficiario. Como aún no tengo 18 años, no puedo recibir el bono.
María es una joven estudiante de publicidad. Ella es muy aplicada en sus estudios. Gracias a sus buenas calificaciones, pudo obtener una beca para continuar sus estudios en el extranjero. Esto la tiene muy entusiasmada, ya que conoce una nueva cultura a la par que amplía sus conocimientos en la carrera que tanto le apasiona. Los días de Pedro son muy atareados. Inicia desde que se despierta muy temprano para hacerse el desayuno y luego salir a tomar el bus. Que lo lleva al trabajo. Luego de una hora por fin llega a su destino. No es el trabajo que desearía tener, pero sabe que tiene prioridades y las circunstancias no le da el lujo de buscar un buen puesto. Llega a las 4 de la tarde y sabe que es hora de la salida. Se cambia lo más rápido posible porque tiene que llegar rápido a casa para entrar puntual a sus clases. Sabe que el tiempo es oro, por eso que ni bien termina las clases, se pone a terminar los pendientes del trabajo y si es un buen día, no tiene más pendientes, se va a descansar. Así son los días de Pedro. Érase una vez en una pequeña escuela en la costa del Perú, se encontraban Marta y Pancho, muy animados porque había llegado el día en el que visitarían a los ancianos de la comunidad. Ellos, en conjunto con la maestra y los alumnos de la clase, llevarían comida y productos de primera necesidad a los hogares de aquellas personas que vivían solas. Esta sería una experiencia inolvidable. Juan Carlos decidió viajar para celebrar su cumpleaños, sin imaginar que en este instante acaba de fallecer su abuelita. Muy triste, dejó todo lo planeado y acompañó a su familia en el terrible suceso, que enlutó y los llenó de mucha tristeza. Como ustedes han podido observar durante la clase de hoy, hemos trabajado acerca de estas propiedades textuales. Es muy importante tener en cuenta que para redactar un buen texto, siempre debemos tener en cuenta la coherencia, la cohesión y sobre todo adecuar la información que queremos transmitir de acuerdo al destinatario que hemos elegido. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta. A ver, aquí llegó uno más. Mi mamá ayer se fue a visitar a mi tía, ya que ella se encontraba enferma y no se sentía nada bien. De ese modo, ella decidió visitarla y llevarle medicamentos para así ella pueda recuperarse. De ese modo, al amanecer, mi tía se sintió mucho mejor. Por lo tanto, al día siguiente pudo venir a visitarnos y así agradecer a mi mamá por preocuparse por su salud, ya que gracias a ello pudo recuperarse. Entonces, recordemos que al momento de redactar debemos evitar
volver a emplear las palabras antes mencionadas. Entonces, siempre tengamos cuidado en eso. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos visto el día de hoy. No, profesora, todo conforme. Ya. Entonces, como no existen preguntas sobre la clase de hoy, entonces yo voy a realizar algunas preguntas. ¿En qué consiste la cohesión? En usar conectores lógicos y signos de puntuación. También podemos sustituir los nombres por pronombres, ¿no me equivoco? Sí, lo que señalas es cierto. Para lograr la cohesión necesitamos el evitar las redundancias y por lo tanto podemos emplear sinónimos, podemos usar pronombres. Tenemos que cuidar mucho cómo se integran las ideas a través de, como señalabas, los conectores lógicos, a través de los signos de puntuación. Entonces, la cohesión es la manera en que integramos las ideas dentro de un texto. La cohesión consiste en integrar, en unir las ideas dentro de lo que es un párrafo, dentro de lo que es un texto. Y para ello debemos hacer el uso correcto de los conectores, como me señalas, Núñez. ¿Y qué cosa o en qué consiste la coherencia? ¿Qué es la coherencia? En que un texto debe escribirse con claridad. Ah, ya me dices que un Que texto... los párrafos guarden una relación de manera tal que se pueda entender el texto completo. Entonces, me están señalando acerca de que aborde un solo tema y que exista un orden lógico en la presentación. Es expresar, como me señalan, con claridad la información dentro del texto, ¿no? Y cuando nosotros tenemos en cuenta el orden al momento de expresar las ideas, al momento de redactar las ideas, este mensaje va a ser entendible. ¿Por qué será necesario adecuar? Tener en cuenta esta propiedad, la adecuación. ¿Por qué es necesario? Para poder adaptarse a los gustos del lector. ¿No? Como ustedes señalan, más que a los gustos del lector, es porque cuando nosotros tenemos en cuenta al lector, entonces le podemos transmitir el mensaje de manera que se dé una comunicación efectiva. Recordemos que para que la comunicación sea efectiva, la información que yo estoy transmitiendo debe llegar a la otra persona tal cual lo quiero hacer.
Y la adecuación, como muy bien señalan, permite que la información y el mensaje llegue de manera correcta al destinatario. Profesora, allí tendría que ver también con el tema de la intención comunicativa, como al momento de hacer la adecuación del texto o al momento de llevarlo a cabo. Sí, efectivamente, dentro de la adecuación tenemos que tener presente la intención comunicativa y también el canal que vamos a emplear. Entonces, esas cosas las tenemos que tener muy presentes al momento de redactar un texto. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿O qué voy a usar para comunicarme con esta persona? ¿Voy a hacerlo a través de manera virtual? ¿Voy a hacerlo a través de manera escrita? ¿Le voy a hacer un dibujo? Si voy a elaborar un cuento y este cuento es para un niño pequeño, tengo que utilizar imágenes grandes. Tengo que utilizar... Entonces, la adecuación justamente sirve para que el mensaje llegue a la otra persona sin que se susciten confusiones, malos entendidos. Ok, sí logro entender, entonces tiene relación con lo que es la intención comunicativa, incluso con el registro, ¿verdad? El momento en el que nosotros expresamos las ideas mediante un texto. Y como dijo el canal, me puse a pensar como el canal y usted luego mencionó el medio por el cual va a ser emitido dicho texto o el lugar o, bueno, no sé, donde se vendan quizás los libros, ¿no? Como, o pues donde se exprese este texto que nosotros vayamos a realizar. Sí, efectivamente. No, justamente recordemos este cuadrito donde nos indica qué implica cada una de las propiedades, ¿no? Cuando hablamos acerca de la coherencia, hablo sobre un solo tema, tengo cuidado en la estructura del texto, ¿no? Si es un texto narrativo, tengo que tener en cuenta que existe un inicio, un nudo y un desenlace. Si es un texto informativo, que hay una introducción o presentación del tema, ¿no? Que hay un cuerpo, que tiene un cuerpo y que existen conclusiones. Entonces, tengo que tener presente cuando elaboro un texto, cómo está conformado de acuerdo a la intención comunicativa. Luego tengo que tener en cuenta que cada párrafo hable acerca de una sola idea. No puedo poner en un párrafo la definición, las características, los tipos. No, tengo que ir separando por cada aspecto y tener en cuenta que existe un orden lógico que va de lo general a lo particular. Todo eso está relacionado con lo que es la coherencia. En cambio, la cohesión es cómo se conectan estas ideas. Y por eso tengo que utilizar correctamente los signos de puntuación, evitar que existan redundancias o repeticiones de palabras, el utilizar los conectores si voy a hablar de causalidad, qué conector voy a emplear, si lo que yo quiero es comparar qué conector me sirve, si estoy hablando de una estructura y hay un orden y quiero señalar qué va primero, entonces utilizo conectores secuenciales. Entonces, el tipo de conector que yo emplee, tengo que usarlo de manera adecuada, de manera que todas las ideas queden bien enlazadas. Y la adecuación, como tú muy bien señalabas, tiene que tener en primer lugar en cuenta al destinatario. En segundo, qué voy a usar para transmitir el mensaje. Y tercero, cuál es mi intención comunicativa. Como conclusiones de la clase del día de hoy, tenemos lo siguiente. El párrafo debe cumplir con las propiedades textuales de cohesión, coherencia y adecuación. Eso es por un lado.
Y la segunda conclusión es, hay varios procedimientos para lograr la cohesión de un texto. Pero en este curso se han seleccionado algunos de ellos. Sustitución, repetición y supresión. Hoy día hemos visto las propiedades y en la próxima clase hablaremos acerca de estos mecanismos que nos permiten cohesionar las ideas. Entonces, ha sido un gusto acompañarlos en la clase del día de hoy y espero que tengan una linda semana. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora. Buenas noches, profesora. Muchas gracias.